Bueno, vamos a soplar.
Lady, feliz cumpleaños.
Buenas tardes, doctores. ¿Cómo están? Buenas noches, doctor. Bienvenido. Hola, doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Para convertir el Buenas PDF con el tardes. otro requerimiento que estaba pidiendo para poderles enviar la respuesta. ¿Cómo van? Doctor, muy buenas tardes, espero que esté muy bien y que no haya ido al Hola, canal profe, de la ¿cómo va? luz, al túnel, Gracias. no vio la luz, menos mal. Uy, doctores, me pegó duro esta vaina. Todavía no sabemos si No se sabe si es COVID, profe. no, todavía no tomaron muestra, pero y eso que fue con la prepagada, pero no han entregado resultados. No, Yo creo que me terrible. repite y ahí sí me entregan resultados. Bueno, toca la sopita juicioso, profe, para que tenga buena defensa. Aquí La estamos. aspirineta es muy buena para eso porque hace suavizar la sangre, eso lo sabe Lady, que también es enfermera. Muy Sí, bueno sí, eso. sí, sí. Eso me tienen con de todo un poquito. ¿Qué más, doctores? ¿Bien? Bien, profe, sí, señor. Todo muy bien, doctor, gracias. Bien, profe, todo bien. Bueno, doctores, quería tocar dos temas con ustedes. Me llamaron de la universidad que estaban enojados, ustedes conmigo, que porque yo soy un tipo muy grosero para clases. Voy a cambiar un poquito el tema. No me imaginé nunca que hubiese sido grosero con ustedes, ni mucho menos. Por el contrario, creo que ya todos somos como muy adultos y creí darle un manejo diferente a las clases, lo que me ha destacado ya por varios años en la universidad. Sin embargo, también aprovecho para enunciarles de verdad que no, cada vez uno encuentra más tropiezos en la universidad y eso hace que uno se canse un poquito. Estos son sacrificios que uno hace para estar con ustedes. De verdad que esto no es ningún empleo mío. El empleo mío es una oficina de abogados y esto lo hago es con pasión por todos los que están detrás de la pantalla. Cuando yo llegué a la universidad, habían unos abogados profesores muy malos en derecho penal y yo soy un poquito menos malo. Entonces me comprometí con sacarlos adelante a ustedes y eso es lo que estoy haciendo. Sin embargo, si llegué a herir susceptibilidades o algo, ruego excusas. Doctores, ruego que me disculpen. Lo mismo, doctores, que tengan presente que esto y la incapacidad es la primera vez que me pasa en tantos años. Nunca me había pasado una cosa así. Y máxime que en virtualidad pues es más fácil y más llevadera la cosa. Lo que ustedes no se imaginan es el desgane tan berraco que estaba y no podía ni hablar. La garganta la tengo todavía bien complicada, pero bueno, digamos que son cositas que se van a superar. Simple y llanamente les ruego excusas y quiero que en el grupo nos pongamos de acuerdo cuando vamos a reponer las clases porque esas clases son de ustedes y quiero que las tengamos clara una fecha de cuando vamos a reponer las clases. Fueron 2 días, entonces hace necesario mirar alguna postura para que podamos trabajar en ello. Rubén, ¿te levantaste la mano? Sí, señor, pues no, yo quería hablar pues a título personal y de los pocos compañeros con los que he tratado, que no creo que sea necesario que se excuse. Existe un conducto regular y creo que antes de haber llamado a la oficina debieron haberse comunicado con el doctor y comentarle el tema. Yo creo que todos los que estudiamos en la noche, en su mayoría, pues somos personas adultas y no, a mí me ha parecido que no, para nada. Estamos entre adultos, estamos hablando, como usted dijo al principio, entre amigos y la idea es aprender y uno en realidad, pues igual creo que todos somos colombianos y nosotros nos expresamos así. Y dicen que las personas que utilizan malas palabras son más sinceras. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Pienso lo mismo. De acuerdo con Rubén. Gracias, gracias. Totalmente De acuerdo. de acuerdo con Rubén. Totalmente de acuerdo con el De acuerdo señor con Rubén. Rubén. De acuerdo con Rubén, sí.
Yo creo que el Estuvo 90% de la clase. estamos contentos con la forma como le ha dado con el enfoque de la clase. Y pues a mí personalmente me encanta escucharlo desde ese enfoque, me encanta sentir que rompe esos esquemas tradicionales. Y pues me parece que las palabras que usa su merced lo comentó desde el comienzo, que ofreció una disculpa por adelantado casi por las expresiones, pero que no era con el ánimo de ofender ni nada de esas cosas. Entonces creo que por nosotros, o por mí al menos, si continúa con la clase así, no habría ningún lío. Muchas gracias. Jim, Muy bien, ¿levantaste David, la mano? completamente de acuerdo. Sí, doctor, no hay que romantizar la cotidianidad del derecho tampoco. Vale, súper. Rosa, ¿levantaste la mano? Yo, profe. ¿Indica? Jim. Jim, ¿levantaste la mano? Sí, claro, sí, señor. Pues, profesor, pues aquí le voy a ser muy sincero. Yo sí me siento a gusto con la clase y pues me parece que lo correcto era pues haberlo hablado aquí en grupo, y lo otro es de que su merced pues es, aparte del profesor, es el amigo, y eso es lo que nos vamos a encontrar en la calle, hermano. O sea, yo no le veo nada de problema de eso tampoco, y estoy de acuerdo con Jason, con Willington, con David, con todos, y con Jair. O sea, estamos de acuerdo. Que Vale, continúe con la clase así, profesor. vale, Y muchas cualquier cosa, pues si hay algún tema, pues para que no lo escalemos, pues lo hablamos acá en grupo. Perfecto. Gracias, Jim. Bueno, yo sí lo apoyo también, profesor. Que decir una grosería me dice y yo la digo. Eso. Como usted lo escribe aquí en el chat y nosotros la decimos. Solo de menos, No, profesor. y la ropa ensucia se lava en casa y hay algo pues entre nosotros, creo. Pero ¿sabes qué es lo peor, David? Que cuando se ven de quejar, no se quejan. Por boba, o sea, realmente el semestre pasado hubo mucho atropello y no levantaron la mano, pero cuando en este caso el profesor es muy cordial y pues obviamente trata de llegarnos a nosotros, se quejan. Qué bobada. Ese es el Eso es viejo verdad. dicho. Otro curso. Sí, el mono sabe en qué palo se trepa, sí, eso es una bobada. Profe, Sí, eso no. disculpa más bien por- La buena vida Continúe alcanza la con mala clase, manzana. profe. Continúe así como va. Eso es Bueno, lo que nos vamos a encontrar en la calle. Las Haga patadas, quiz, haga quiz. bueno, muchachos, no le demos mucho más trascendencia al tema. Quiero entrar en materia, doctores. Hay mucha tela por cortar y vuelvo y repito, si hay alguna susceptibilidad, ruego disculpas, doctores. ¿Listo? Doctores queridos, el día de hoy quiero hablarles de la evolución del derecho penal. El derecho penal es una invención que se fue creando poco a poco. Cuando yo les toqué a ustedes el tema que les decía, venga, doctores, recuerdan ustedes muy bien que uno al inicio se pregunta por qué si yo no firmé ningún contrato social, por qué el Estado tiene ese poder punitivo, por qué la sociedad viene a recriminar, a decir que una conducta viene siendo escalonada como delito. Entonces eso obedece a una historia que viene creciendo poco a poco en una evolución constante que tiene el derecho penal, mis queridísimos doctores. El derecho penal, amados amigos, voy a poner acá una diapositiva que creé para tal fin, pero segundo cierro. Un segundo, muchachos. Listo. Vamos a encontrar en primer lugar una fase oscurantista, muchachos. Miren las características de esta fase. No existía el derecho penal propiamente dicho, es decir, no había una legislación, ni nada estaba por escrito, ni no habían unas reglas establecidas propias, fijas, que se hubiesen podido decantar. Se prohibían hechos que atacaran la integridad del sujeto o del grupo social. Ahí sí venía siendo una relevancia del derecho penal, aplicando más bien de cierta modo el derecho penal. Sin embargo, doctores, estos ataques tenían que ser de una gran naturaleza y una gran envergadura para poder llegar a ser catalogados como castigables. Entonces era como se reprendían las situaciones. Se ampliaba la violencia como retaliación o castigo, lo cual era ejecutado por las autoridades militares, religiosas o políticos. Eran estas autoridades las que querían, las que aplicaban y las que configuraban o señalaban cuándo se configuraba una conducta. Ellos decían exactamente aquí se configuró una conducta y podían poner el castigo que ellos quisieran como retaliación. Como retaliación.
Era absoluto el poder que tenían. Sin embargo, esto también lo hacían desde una óptica amarrada en un binomio entre el derecho y la moral. Y ellos decían y catalogaban para ellos qué era un delito o qué no era un delito. Más bien, qué era castigable y qué no era castigable de la conducta de los asociados. Pues bien, doctores, ya después viene una evolución un poco más amplia. El código de Hammurabi. Doctores, frente a ustedes está el primer código escrito de la historia. Este código se encuentra en la actualidad en el Museo Louvre de París. Doctores, allá está. Está, en verdad. Es de verdad, doctores. ¿Qué era lo importante de este código? Que ya aquí ya ven unas reglas establecidas. Aquí ya se trataba de dar unos límites atacando lo que yo les decía antes, que llegaban cualquiera de esas autoridades religiosas, políticas o militares y ellos podían decir el castigo que quisieran. Acá ya estaba un poco más decantado. Esto fue creado y plasmado en piedra en Mesopotamia por el rey de Babilonia Hammurabi y por eso es el nombre del código. En 1750 a.C., doctores, y muy importante decantar que era basado en la ley del talión. Si han escuchado eso, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, al tener la ley del talión, fíjense que ya habían unos límites por lo menos, doctores. Unos límites que se consideraban como máximos para el poder punitivo del Estado. Si usted mató, tenían derecho a matar. Si usted lesionó, lo podían lesionar. Si usted robó, le podían quitar. Así entre muchas de las otras circunstancias que pudieran llegar a decir o mostrarnos que existía una justicia retributiva, es decir, yo tengo que pagar por lo que hice. Quiero que vean esto un segundo. You see, I stand hope. Receipt table. Algo tan común para nosotros como que exista un código civil con unas normas que nos rigen a todos es algo relativamente moderno. De hecho, la primera Constitución, entendida como conjunto de leyes que regían la vida de los ciudadanos, nació en los Estados Unidos en 1787. Sin embargo, uno de los primeros códigos legales de la historia apareció muchísimo tiempo atrás, en Mesopotamia en el segundo milenio antes de Cristo, gracias a un rey sumerio de nombre Hammurabi. Profe, no se ve. ¿No lo logran ver? Solo se escucha el audio. Solo el audio. Le toca minimizar la diapositiva y colocar la Listo, hagámoslo pantalla así. ¿Están viendo pantalla en estos momentos? Voy a dejar Sí, de señor, compartir. pero de PowerPoint. Un segundo. Dejo compartir y vuelvo a compartir, ¿vale? Sí, señor. ¿Ahí ya aparece YouTube? Sí, señor. Listo. Vale. Como que exista un código civil con unas normas que nos rigen a todos es algo relativamente moderno. De hecho, la primera Constitución, entendida como conjunto de leyes que regían la vida de los ciudadanos, nació en los Estados Unidos en 1787. Sin embargo, uno de los primeros códigos legales de la historia apareció muchísimo tiempo atrás, en Mesopotamia en el segundo milenio antes de Cristo, gracias a un rey sumerio de nombre Hammurabi. ¿Qué tal, gentecilla? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Llevo un par de semanillas sin subir vídeo y la verdad es que se me ha hecho bastante raro. Hoy nos toca viajar, como ya habéis podido intuir, a la antigüedad, concretamente a los primeros años del segundo milenio antes de Cristo, momento en el que Hammurabi gobernó como rey de Babilonia, una de las ciudades más prósperas e importantes de la historia de Mesopotamia. Este gobernó desde el 1792 al 1750 a.C. y llevó a cabo con éxito una agresiva política expansionista, conquistando varios territorios rivales y proclamando el imperio babilónico. Sin embargo, pasó a la posteridad no por ser un excelente estratega y militar, sino por ser el primer rey legislador de la historia de la humanidad.
En otras palabras, fue el primer gobernante que puso por escrito unas normas que habían de regir en la sociedad de la que él, en este caso, era el líder, no solo espiritual, sino también político. Fue en los últimos años de su reinado cuando mandó redactar estas leyes, considerados uno de los primeros textos legales de los que se tiene constancia a nivel histórico, y del que emanaban los preceptos que debían cumplir los ciudadanos, y también los castigos que conllevaría desobedecerlos. En sí mismo, el concepto de leyes aplicables a todo el mundo era una novedad rompedora y desconocida en esa época, ya que en casi todos los lugares e imperios de aquel momento, los monarcas gobernaban de manera despótica y autoritaria, sometiendo a sus súbditos a sus propias decisiones unilaterales y caprichosas. Evidentemente, visto y juzgado desde una óptica actual, el código era extremadamente duro, cruel y, por qué no decirlo, salvaje, pues Hammurabi castigaba con la pena de muerte incluso infracciones leves, como por ejemplo que las mujeres entrasen en una taberna o que los hombres diesen refugio a esclavos huidos. Sin embargo, este código se ha hecho famoso por ser la máxima expresión de la aplicación práctica de la ley del Taelión, un principio jurídico de justicia retributiva en el que se imponía un castigo que se igualaba con el crimen cometido, obteniéndose así la reciprocidad, resumida en la famosa sentencia del ojo por ojo y diente por diente. Además, estas leyes no dejaban de reflejar el tremendo carácter supersticioso de la sociedad mesopotámica. De hecho, un ejemplo bastante cómico de lo anterior y que os va a hacer bastante gracia es el siguiente. En el caso de existir un conflicto o un pleito entre dos ciudadanos de la ciudad, el código lo zanjaba de la siguiente manera. Ojo, porque tiene tela. Se obligaba al acusado a tirarse a un río. Si el tipo era culpable, se ahogaría y bueno, pues si se ahoga, muerto el perro, se acabó la rabia. Sin embargo, si el acusado, después de tirarse al río, se salvaba y conseguía escapar, se libraba de cualquier tipo de castigo. Lo gracioso de todo esto es que si el acusado conseguía salvarse, como hemos dicho, el que había acusado sería castigado con la pena de muerte por levantar falso testimonio. Vamos, pobrecito del que acusase a alguien que supiese nadar, ¿o no? Tío, que el que acabas de acusar sabe nadar. Mierda. El código, formado por 282 leyes, fue redactado y tallado en un pilar de basalto de 2,4 metros de altura, por unos funcionarios muy comunes en estas primeras civilizaciones orientales, los escribas. Estos eran personas de gran prestigio social y reconocimiento, que conocían y dominaban la primera escritura de la historia, es decir, la cuneiforme, que había surgido por aquellos lares en torno a la mitad del cuarto milenio antes de Cristo, y que no fue descifrada hasta 1835. En resumen, el código completo pedía a las generaciones coetáneas al mismo y las venideras que no lo modificasen bajo ningún concepto, pues se tenía la creencia de que esas leyes habían emanado de los propios dioses y, lógicamente, saltárselas o intentar cambiarlas se convertiría en una especie de atentado a la divinidad. Según Hammurabi, sus descendientes en el trono debían someterse al control de estas normas, evitando la tentación de gobernar bajo sus propios antojos personales. Esta novedosa idea de que incluso los gobernantes no podían cambiar de forma arbitraria las leyes que regían la vida de los ciudadanos constituyó un concepto revolucionario, y más teniendo en cuenta que estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo, casi 1300 años antes de que surgiese la democracia en la Grecia clásica. Y una vez explicado todo esto, seguramente algunos de vosotros os estaréis preguntando que cómo conocemos hoy en día este código. Pues bien, al calor del desarrollo de la arqueología como ciencia moderna, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, esta estela con las leyes del mítico rey fue descubierta y desenterrada en el año 1901 por un grupo de arqueólogos franceses en territorios del actual Irán, estando expuesta en la actualidad, para quien quiera verla de cerca, el Museo del Louvre de París. Y con esto llegamos al final del vídeo. ¿Conocíais las leyes de Hammurabi? ¿Qué tal les parece el código de Hammurabi? Es algo que de verdad es una pasión para uno como penalista ir a conocer dicho código. Algún día estaré allá. Y espero que vayan ustedes, doctores. Doctores, muy importante. Porque esto nos va a abrir la mente para cuando lleguemos a analizar eso por allá adelante, de qué es la pena. ¿Qué es lo justo? ¿Cómo es eso que si una mujer se emborrachaba, la podíamos matar? Pero fíjense, doctores, si ese código era salvaje en la etapa anterior, ¿cómo hubiesen sido de salvaje las circunstancias con las cuales el Estado tomaba el poder, que llevaron a Hammurabi a llegar a ser un código que para él era mucho más justo que lo anterior que se veía? Eso es una circunstancia que sí nos tiene que llamar la atención a nosotros como estudiosos del derecho penal. Dionisio, ¿levantaste la mano?
Sí, doctor, iniciando la clase, pues había levantado la mano, pues también para expresarle mi solidaridad compartiendo la opinión de los compañeros, que me parece muy infantil que hayan dado quejas pues en la universidad, siendo que estamos entre personas adultas y mayores y que cada uno tiene su propio criterio para escuchar las clases, que hasta el momento pues he escuchado dos por lo que soy nuevo, pero me parece que usted puso las reglas del juego desde el momento y pues debieron haber manifestado su inconformidad en este momento y no haber ido, Vale, pues vale. como decimos popularmente, a llevar chisme. Muchas gracias. No entremos más en en ese juego, pero gracias. No, pues, Gracias, gracias. bueno, doctor, ok. Doctores, entonces, esa evolución que se genera es ¿por qué? Porque se hace necesaria, en virtud que se crean las sociedades y el momento de crear las sociedades, pues va a haber interacción entre los asociados. Y como nosotros resolvimos volvernos feudales, entonces es ahí en ese evento en el cual nosotros decimos, oiga, si hay una monarquía, por ejemplo, hay un soberano. El soberano está, pero está con qué finalidad. A nosotros nos manda a alguien, pero ¿con qué finalidad? Con garantizarnos a nosotros unos derechos. Ah, claro, que empiezan a cobrarse entonces los impuestos, que empieza todo este cuento que hemos venido hablando y que conocemos de la historia de Roma, que conocemos en Egipto. Doctores, pero siempre había necesidad de buscar un equilibrio entre lo justo para cada una de las partes. Y, sin lugar a duda, por más que sea atroz, el Código Hammurabi buscaba exactamente, doctores, un tate quieto a tanto abuso que existía. Por lo menos ya estaba establecido una forma de derecho y no era absoluto el poder que tenían los líderes de entonces. Pues bien, doctores, conocido ya el código, viene otra circunstancia que nos importa mucho, el código humano. Es un código hindú escrito, miren, hacia el año 200 antes de Cristo. Y desde luego, miren, con la misma tendencia que lo anterior, en un binomio entre el derecho y la religiosidad, pero acá la influencia era mucho más amplia desde la óptica de los dioses. Establecía que era lo bueno y lo malo, doctores, que acá es un gran punto y un gran precedente. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo bueno en una conducta humana y qué es lo malo en esa conducta humana? ¿Qué es permitido y qué no es permitido? Entonces, buscaba ya señalar unas conductas de comportamiento mínimas que tenían que tener los ciudadanos o asociados. Regulaba el comportamiento de la mujer. Increíble, pero continuaba el ataque hacia la mujer. Y fíjense, doctores, esta salvajada. El castigo para el adulterio del hombre hacia su mujer, era condenado al fuego. Y en ese caso, y en el caso de la mujer, cuando le es infiel a su esposo, el rey deberá de hacer que la devoren los perros en la plaza pública. Doctores, estos son criterios que nosotros vamos a ver más adelante en los fines de la pena, cuando vamos a ver una prevención general y una prevención particular. Como vamos a decir, y ustedes dijeron, cuando yo les pregunté qué era derecho penal, muchos dijeron, oiga, es para un castigo para que la sociedad evite cometer ese mismo de conductas. Fíjense que exactamente es lo mismo que se estaba realizando acá, en ese ítem que acabamos de ver. Y desde luego, funcionaba mucho el tema de la sociedad. Y fíjense, abajo lo pongo, en aquellos castigos se tenía en cuenta la clase social. Si se cometía adulterio con una mujer que perteneciera a la clase de los brahmanes, miren, doctores, todo se solucionaba con platica. Se solucionaba con platica. Y algunas humillaciones, pero no llegábamos al punto de la salvajada. Es decir, que esas retaliaciones eran y cobijaban principalmente a las personas que sin lugar a duda no tenían recursos. Le dábamos durísimo a quien no tenía recursos.
en la actualidad hemos escuchado a veces que mucha gente dice que las leyes son para los de Ruana. Y eso lo hemos escuchado en la actualidad. Decimos, las leyes son para los de Ruana. Porque desde entonces estamos mirando que la posición social sí es preponderante para la circunstancia. Y llegamos a manejarnos muchísimos años por llegar a pensar que el que tenía plata podía vivir sub judice, es decir, sin judicialización. Después les pondré a ver una película, doctores, una serie en Netflix, cuando nos adentremos un poquito más en estos temas y ustedes puedan analizar lo que vemos en clase comparado en una serie donde ustedes van a ver lo que estamos manifestando en este instante, doctores. Perfecto, mis queridísimos amigos. Aparte, ya del código Manú viene algo todavía mucho más religioso. ¿Alguien levantó la mano? David, ¿levantaste la mano? Profe, yo tengo una pregunta y es con respecto que el código de Manú ya establecía lo que es bueno y lo que es malo, pero también establecía lo permitido y lo no permitido. ¿Cómo se hacía esa unión entre esos dos conceptos? Si Hay de algo muy pronto importante, mira. lo malo y lo bueno puede ser también visto como lo permitido y lo no Exactamente. permitido. Tienes toda la razón del mundo, pero la respuesta es la siguiente. Hay circunstancias, ojo, hay circunstancias que son permitidas, pero que son malas. Hay circunstancias que no son permitidas, pero en síntesis pueden llegar a ser buenas. Vamos a traerlo a un cuadro en la actualidad para que comprendamos. ¿Qué puede llegar a ser permitido, que sea permitido, pero que sea malo? Fumar. ¿El alcohol? Fumar. ¿Cierto? Son circunstancias que la sociedad va a ir avanzando y va a ir permitiendo, como por ejemplo las drogas. En muchos estados del mundo es permitida la droga. No es bueno, pero es permitido. Entonces, bajo esa misma óptica, podemos sacar el otro ejemplo. ¿Qué no es permitido, pero es bueno? Y vamos a ver las reglas de conducta sociales que son diferentes a las reglas de conducta penales. Por ejemplo, ustedes han escuchado que, o cuando van a una iglesia el día domingo, llega una persona con una gorra puesta y le dicen, quítese la gorra. ¿Cierto? Fíjense que se hace un control social que no tiene que llegar hasta el poder punitivo del Estado, sino socialmente es una conducta reprochada. En muchas épocas, una mujer usaba minifalda y socialmente eso era reprochable. Pero al punto que, y analicemos desde esa misma óptica, en países hay mujeres que no pueden dejar ver su rostro, que es prohibido dejar ver su rostro. ¿Es algo malo? No es algo malo. Entonces, miremos cómo las conductas sociales pueden llegar a tener esa relevancia, ese interés en proteger los principios que se consideran aplicables para el mecanismo de la sociedad y que se diferencian tajantemente de lo que dispone el legislador a través del poder punitivo del Estado.
Entonces ahí toca mirar ese binomio. Claro, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que para lo malo puede llegar a existir un ingrediente de lo prohibido, claro, pero en el caso que no exista prohibición, puede llegar a existir una penalidad. Pero su penalidad no va a ser de la misma naturaleza, que una consecuencia de una prohibición. Yo les pongo el siguiente ejemplo para que lo analicen ustedes de cara a ese punto. Voy por la autopista norte a 90 kilómetros por hora en mi vehículo. ¿Qué estoy realizando? ¿Una conducta prohibida? Carito, ¿una conducta prohibida? ¿O qué estoy realizando? Está infringiendo una ley. Carito. Disculpa, profe, es que estaba hablando, pero tenía los auriculares prendidos. Es una infracción, pero no es punitiva. Ajá. Creo que no va para eso. Porque si no estoy mal, para que sea punitiva, debe haber antijuricidad. Que eso lo vamos a desarrollar. Tipicidad. Tipicidad y... Finalmente, culpabilidad. Culpable. Bueno, desde esa misma óptica de lo que nos acaba de decir Carito, vamos a traernos al escenario el siguiente. Voy borracho en mi vehículo y me sorprende en estado de embriaguez. Entonces, doctores, en Colombia eso no es delito. Tampoco es delito. No es delito. Pero cuando veamos dolo eventual vamos a llegar a una analogía fuerte que yo he hecho frente al tema. Pero en Colombia no es delito. En Miami, si yo lo estoy realizando y me encuentran borracho, puede haber consecuencias ya penales. Hay que saber realizar y conocer de fondo cada normatividad. Listo. Bien. Continuando, doctores. Leyes de Moisés, el tinte mucho más religioso, desde luego, ya conocemos la ley de las 12 tablas. Entonces, no matarás. Fíjense que aquí ya tajantemente, pese a que en las anteriores legislaciones ya se había dicho ojo por ojo, diente por diente, no había una prohibición tácita del matar. Ya aquí ya empezamos a ver cómo existen reglas. No adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. No desearás la casa de tu prójimo, una mujer, bueno, toda la cháchara que ya conocemos. Doctores, allá en ese escenario que nosotros observamos, desde luego, el de más tinte, mis queridísimos doctores, el de más tinte de religiosidad son las leyes de Moisés. Porque ustedes ya conocen, desde religión del colegio, por qué esta circunstancia se viene presentando, doctores. Listo. Pero fíjense, doctores, que cuando hablamos de las leyes de Moisés, nosotros que estamos hablando de la consecuencia de la comisión de una conducta de esas establecidas allá. Y la consecuencia de una de esas conductas era un tema netamente religioso. De cara a que Yair, como entonces le ponía los cachos a la mujer, no iba a entrar al cielo. Y así sucesivamente iban a llegar a ser cada una de las consecuencias de la comisión de la conducta. Siempre, y a lo largo de estas escuelas que nosotros, de estas historias que vimos y fases del derecho penal, hay algo, un parámetro particular y que siempre está de lado siempre al mismo escenario, y es conducta, consecuencia. Conducta, consecuencia. Siempre hablamos
de consecuencia. Que en la actualidad vamos a hablar es de pena, doctores. ¿Listo? Pena. Pues bien, doctores. Ya después, doctores, empiezan a crearse escuelas del derecho penal. ¿Alguien me podría regalar lectura a esta escuela? Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Escuela clásica. Se caracterizó por su estudio del derecho y la justicia penal del delito y la pena, con una tendencia más humanista. Todas las reglas que rigen la naturaleza tienen una procedencia divina, lo cual implica que el comportamiento del hombre debe regirse en todo momento según el derecho natural. Generaban una oposición a la pena de muerte. La persona tenía la opción de escoger su conducta y escoge también la conducta criminal. Se puede controlar el comportamiento criminal con el miedo al castigo. El castigo rápido, severo y certero permite controlar el comportamiento criminal. Tratadistas relevantes: Giovanni Carmagnani, Pellegrino Rossi, Francesco Carrara. Muchas gracias. Miren, doctores, voy a explicar cada uno de ellos. El estudio del derecho y la justicia penal, del delito y la pena, doctores. Vamos a un análisis. Una conducta que vaya en contravía del derecho merece una consecuencia que es llamada pena. Pero fíjense, doctores, un ingrediente muy importante de esta escuela: la tendencia humanista. Y la tendencia humanista era un análisis pro vida que trataba de proteger los abusos, evitar los abusos y todos esos atroces eventos que se presentaban en escuelas anteriores y en fases anteriores. Importantísimo, generaba oposición a la pena de muerte, doctores. Por lo que acabo de connotar. Allá se protegía. Pero fíjense, doctores, que la consecuencia, esas protecciones son consecuencia de algo muy importante que se ha visto en casi todas las fases que hemos ya hablado, y es el derecho natural, doctores. Ese derecho natural, que es de procedencia divina, es desde donde vamos a tener nuestras reglas de conducta y de comportamiento. Aquí cuando se decía, por ejemplo, que la persona tenía la opción de escoger su conducta y escoger también la conducta criminal, es decir, usted nació libre, usted nació sin deudas con la comunidad, pero si usted comete una conducta, entra en deuda con la comunidad. Y cuando, doctores, analizamos que el castigo se usaba para generar ese miedo y desde ese miedo controlar el comportamiento criminal, es lo que vamos a ver con posterioridad, de pronto el día de mañana, como fin de la pena, en prevención general. Evitar que se vuelvan a cometer las conductas. Doctores, Francesco Carrara en la actualidad sigue siendo muy vigente, doctores. Uno encuentra en los estrados judiciales todavía citas de las obras de Francesco Carrara. Desde luego el derecho ha variado muchísimo desde la aplicación de las diferentes escuelas que vamos a ir observando. Pero nosotros sí tenemos que observar que estas raíces sí son bien importantes. Siempre lo diré en cada una de mis cátedras, en cada una de mis alegaciones en los juicios. El derecho penal es creado para humanos y por ser creado para humanos tiene que tener desde luego todo un tinte humanista, respetando derechos humanos. Y este discurso siempre lo digo porque en oportunidades ustedes han visto que, por ejemplo, lo que hablábamos, están en el asado del domingo viendo televisión y salió libre el violador número 1 de Colombia, fue capturado y el juez lo dejó en libertad, dizque por un mal procedimiento.
por un mal procedimiento, doctores. Ojo con esta circunstancia. Los que administran justicia están llamados a administrar eso, justicia. Y no se pueden poner al pie del margen de la ley, es decir, violar ellos, romper ellos el derecho con tal de buscar judicializar a una persona a las malas. Es decir, en eso no aplica el fin justifica los medios. No aplica. De cara a que cuando administremos justicias, doctores, por favor, no nos igualemos al criminal. Si vemos que no tenemos que romper reglas, estamos haciendo bien el trabajo. Si tenemos que romper reglas, no las vamos a romper porque no hay que hacer el trabajo. Muchas veces en las instituciones, por ejemplo, yo que trabajé y estuve muy cerca al mando allá en la Fiscalía General de la Nación, pude observar cómo en unas administraciones se obligaban a fiscales a realizar prácticas ilícitas con tal de dar un positivo y sacarlo a la luz pública. Explíquenme ustedes, y vuelvo y les repito, no soy uribista. Explíquenme ustedes, ¿cómo es eso? Que van a interceptar un teléfono celular de una persona X y resulta intervenido un expresidente de la República totalmente ajeno y diferente a la persona a la que le interceptaron el teléfono. Pero explíquenme ustedes todavía con un análisis un poco más profundo cómo la justicia dice que de todas maneras sí se cometió el error, pero hay que visualizar que como se hablaban de conductas de parecer de connotación de penal, pues no importaba, se subsanaba el hierro anterior. Es decir, se quebrantan derechos fundamentales propios a la humanidad, como el derecho a la intimidad, que es sagrado, simplemente porque el fin justifica los medios. Prueba de rebote. Es lo mismo, Jason, que nosotros hablábamos en la época que para obtener una confesión podíamos torturar a una persona. La torturábamos. No era humanista. Me refiero que la Corte ha hablado de eso, doctor. O sea, no es que lo esté... No, exactamente. Sino que lo he escuchado porque hay un caso similar, conocí un caso similar y ahora están hablando de la famosa prueba de rebote, que fue de lo que hablaron cuando le hicieron el atentado al ministro aquí en la 72. Por una prueba de rebote fue que se llegó a la información, por una medida ilegal que tomaron los señores orgánicos de la policía. Totalmente de acuerdo. Y así siempre son las investigaciones macros. Siempre van a tener violaciones de garantías fundamentales. Hace como el lunes, ¿cuándo fue que empezamos nosotros? ¿El martes? Miércoles. Miércoles. El miércoles, yo ese día les dije que habíamos salido a una audiencia. Ese día, doctores, precisamente en un caso de la vida real, en Colombia están prohibidos los seguimientos, a menos que sean autorizados por un juez de control de garantías. El espionaje está prohibido. Doctores, en el informe decía que se hacía necesario acudir a la casa tal porque ya se escondió una persona que tenía orden de captura y que esa persona ya había sido visualizada, inclusive que habían mirado con binóculos y lo habían encontrado asomado en la ventana. Doctores, aquí en Cafarnaú eso es un seguimiento. Eso es un seguimiento. Capturan a la persona y vamos a la legalización de la captura y desde luego lo primero que se alegó fue ilegalidad en el procedimiento. Y dimos con la suerte de encontrar con una juez garantista que resolvió decir hay ilegalidad en el procedimiento, pero no solo eso, hay al parecer una comisión de una conducta punible por parte de los investigadores y ordenó compulsar copias de carácter penal para que sean investigados por el punible que acabo de mencionar. Doctores, ¿eso por qué? Humanista. Y desde que nosotros veamos que existe un procedimiento humanista,
tenemos que encontrar maniatada una circunstancia de prevalencia importantísima. Derecho garantista. Cuando ustedes escuchen hablar, doctores, del debido proceso, métanse en la cabecita, mis amores queridos, que estamos hablando de nada más y nada menos, mis doctores queridos, de un derecho fundamental llamado el debido proceso. Y ustedes ya van conociendo la gradualidad de los derechos y llegar al rango de derecho fundamental, igualando a la vida, a la libertad, el debido proceso, tiene que ser respetado en todas sus índoles. Pero a lo largo de sus carreras, a lo largo de las mismas van a encontrar violaciones cotidianas al debido proceso, con injusticias flajantes que van a ponerlo a ustedes a veces a llorar. Pero la gracia es y la invitación es que no lloren y traten de corregir todo esto. En sus manos está, doctores, el futuro. Edwin. Profe, buenas noches. Sí, señor. Quería preguntar si cuando su merced dice que el seguimiento está, o sea, no está permitido para las partes, por decir la fiscalía, la policía, todos esos entes investigadores, ¿para ellos también está prohibido? Sí, señor. En efecto, acá le compulsaron copias penales para los investigadores. ¿Por qué, Edwin? Es permitido, fíjate, no es una conducta mala, pero es prohibida. Ojo, ojo. Es permitido siempre y cuando se cuente con la autorización judicial del juez de control de garantías. Y cuando hablamos de juez de control de garantías, son garantías que fundamentales. ¿Listo? En ese entendido, a uno lo pueden seguir si existe autorización. ¿Por qué? Porque es la máxima violación al derecho a la intimidad. La máxima violación al derecho a la intimidad. Ya ustedes en procesal podrán observar después, por ejemplo, como la interceptación telefónica, que también desde luego y desde cualquier óptica del mundo es una violación a la intimidad. Pero ustedes se podrán dar cuenta, doctores, cómo esa violación a la intimidad si no requiere un control previo de un juez de control de garantías, es decir, una autorización. Allá, y esto es lo curioso del código, porque para unas no y para otras sí, pero allá, cuando ustedes observan, existe una orden emitida con los fundamentos adecuados y pertinentes establecidos en el código por parte del fiscal o la fiscal del caso. Pero, doctores, tengan cuidado con esto. El control posterior, es decir, una vez la actividad culmina, sí debe legalizarse por parte de un juez de control de garantías. Carito, levantaste la mano. Profe, con la pregunta del compañero, yo quería preguntar, entonces, si una persona natural podía adjuntar también pruebas en un caso, si encuentra a esa persona que es culpable, por ejemplo, o puede la persona natural hacer ese espionaje. Pues no sé si no está tipificado, entonces podría ser. No, Carito, ¿te acuerdas el caso? Vámonos a un caso muy particular. Caso de un amigo mío, un senador de la República, Armando Benedetti. Al doctor Benedetti le estaban diciendo y acusando de unos seguimientos dizque al fiscal general de la Nación y también de unos seguimientos a un gran colega, el doctor Lombana. Sí. En ese caso en particular, se judicializa a una persona que supuestamente trabajaba con el doctor Benedetti, pero argumentando que se habían pagado unos seguimientos. Y por eso es que se judicializa. Eso es tan prohibido, Carito, para todos los ciudadanos, para absolutamente todos, porque después ustedes van a observar un código. Ley 1826 del 2016. Acusador privado. Allá ustedes van a contar con las facultades para jugar ustedes a hacer el papel de fiscales. Y es permitido.
no como representante de víctimas, sino como acusador privado. ¿Y cómo poder llegar a decantar esta figura allá en esa situación, siempre y cuando, doctores, óigase muy bien, se cuente con las autorizaciones judiciales pertinentes? Sin autorizaciones judiciales, jodidos todos. Pero tenga muy presente esto, mis queridísimos amigos. ¿Recuerdan ustedes? Los famosos investigadores privados que son los cazainfieles, que empiezan a seguir a una persona con la finalidad de demostrar una infidelidad, eso también es prohibido. ¿Listo? Y es penable. Pero vuelvo y repito, todo esto viene desde la creación de las garantías, desde el humanismo del derecho penal. Desde allá es que nosotros estamos viendo. Perfecto. Después de esa escuela, mis queridísimos y amantes amigos del derecho penal, vamos a ver esto. Culminado el estudio de la escuela clásica, ya después vamos a ver escuelas un poco más decantadas desde el pensamiento, desde la teoría del delito, que ya es un tema un poco más ágido, es un poco más difícil de roer, pero es muy probable, doctores, que venga o una abogada de connotación nacional reconocida, amiga mía, o que venga un gran abogado también reconocido a que nos apoye a ver esto. Voy a tener una sorpresa, va a venir una invitada, un invitado muy importante a dictarles ese tipo de circunstancias, doctores, para que estemos bien preparados y podamos hacer y aprovechar entre todos y hacer las preguntas que más se nos ocurran. ¿Listo? Jonathan. Gracias, doctor. Buenas noches y buenas noches para todos. Me surgió una pregunta y es la siguiente. Si, por ejemplo, una familia son 5 personas y una de ellas tienen un bien en común, digamos una finca, por dar un ejemplo, y una de ellas vive en el extranjero y dice, oiga, yo necesito saber qué está pasando en mi finca porque, no sé, nadie me responde, no volví a saber nada de la finca, etcétera, y manda un investigador privado o una persona, pongámosle el nombre que sea, le dice, oiga, necesito que vaya a ese predio y investigue qué está pasando. Si hay siembras, qué tipo de siembras, si hay personas, quiénes son las personas, etcétera. ¿Eso es ilegal, doctor? No. Eso en realidad es ejercer actos de señorío. ¿Sí? Lo que es prohibido es el seguimiento específico a personas. ¿Ya? Ok. Ya eso, siga este tipo 24 horas. Eso de montes al taxi, siga ese carro que vaya. Eso sí. Gracias, doctor, muy amable. Vale. Listo, doctores. Entonces continuamos. Escuela positiva, doctores. Acuérdense que ahorita estábamos hablando en la clásica un tinte importantísimo, doctores, del ius naturalismo. Surge como reacción a los principios estipulados en la escuela clásica. ¿Y cuáles eran los principios? Un derecho humanista, garantista. Parte desde el aporte científico. Y esto sí, doctores, les va a causar mucha sensación. Deja sin sustento lo que no es demostrable materialmente. Y gracias a esto, doctores, es que hemos visto el verdadero avance en las investigaciones. Por ejemplo, si ustedes escuchan una interceptación telefónica o si ustedes ven que hay un video en el cual están grabando la comisión de una conducta punible negociando un torcidito, si ese video no tiene una extracción legalmente permitida, científicamente aprobada, se puede derrumbar. Y es gracias a esto, doctores, que vamos a encontrar la creación
de la criminología como ciencia y la criminalística como la práctica. Es desde acá, doctores, donde empieza, gracias a todos estos locos que vamos a ver ahorita, es que se viene a crear este universo de circunstancias. Busca la readaptación del criminal. Fíjense, readaptación del criminal, doctores, qué figura tan espectacular. Que eso lo vamos a ver también en Fines de la Pena. Una gran diferencia con la escuela clásica es que esta solo veía el delito y la sanción y no veía al delincuente, doctores. El delito y la sanción y no veía al delincuente. Quiere decir, doctores, que acá ya en esta escuela nosotros vamos a poder llegar a mirar lo que ustedes han escuchado allá de inimputables. ¿Se han oído hablar de esa circunstancia? Sin que come, es porque se come algo que hurtó. Llevaba días sin comer y el Estado desprotegiendo. Eso es marginalidad, ya en el código se va a tratar diferente. Las consecuencias son diferentes. Lo mismo sucede, doctores, en el evento que, por ejemplo, está una persona con retraso mental y mata a otra persona. Yo les había dicho a ustedes que iba a hablar de un caso muy particular que sucedió en la vida real, que lo conocí cuando fui asistente de la Fiscalía 13, seccional de la Unidad de Delitos contra la Vida. Caso de la vida real. Un muchacho con problemas cognitivos, con problemas psicológicos y de desarrollo mental. Los que mal llaman y vulgarmente llaman retrasados mentales. Este niño con esa afectación tenía que ser todos los días, doctores, tratado médicamente para que no entrara en esos estadios de alboroto y pudiese ocasionar cualquier resultado. Pues, doctores, su mamita, que en paz descanse, se encargaba todos los días de suministrarle el medicamento, doctores. Todos los días de su vida. Y un día, él estaba creyendo que su mamá lo estaba envenenando con los medicamentos. Y un día su mamita entró a suministrar el medicamento y él sacó unas tijeras y le propinó 17 puñaladas y la mató. Fíjense, doctores, que sí es de gran relevancia estudiar el caso desde el delincuente, desde el infractor de la ley. Porque cuando vayamos a aplicar fines de la pena, doctores, ¿de qué nos sirve aplicarle un fin de una pena a una persona que no es consciente de la comisión de una conducta punible por su enfermedad mental? Entonces ahí empieza la gradualidad de lo que es justo y lo que es injusto. Caso de la vida real, doctores. Y vamos a observar el día de mañana, con la bendición de Dios, vamos a observar, doctores, qué consecuencias puede llegar a tener un inimputable, como el que acabamos de connotar. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener, doctores, de cara a nada más y nada menos la pena? ¿Listo? Jorge. Profe, muchas gracias. Profe, lo coayudo ahí con otra opción que se ve también mucho y es en el tema de estupefacientes. El área de seguridad pública, los fiscales están enseñados a que ese tema de microtráfico también lo manejan con toxicología. Entonces le dicen al abogado, por favor,
vamos a realizar ante medicina legal el examen de toxicología para determinar hace cuánto está consumiendo y qué tal está su cuerpo frente al tema de la drogadicción. Y con eso también se empieza a declarar el tema de poderlo sacar de ese microtráfico, porque lo que cogen es capturarlo, judicializarlo por 2, 3 bichas, 4 bichas o 2, 3 gramos de marihuana, y ese es el círculo vicioso y esa es la operatividad y la estadística, doctor. Jorge, tal cual me hiciste acordar de un juicio en el cual mi elemento material probatorio era la historia clínica, que contemplaba y llevaba intrínseca la historia clínica psiquiátrica y la física. Y quedaba totalmente decantado que era un consumidor habitual, totalmente dañado por las drogas. Y la Fiscalía General de la Nación me estipuló la prueba, y después de estipularme la prueba, es decir, dio por cierto la historia clínica, renuncia al debate en juicio oral y dice, damos por cierto, eso es lo que son las estipulaciones probatorias, damos por cierto este hecho. Dio por cierta la historia clínica y llegamos al juicio, se entrega la estipulación probatoria y el juez dice, señor fiscal, ¿usted qué va a demostrar? Usted está probando que la persona es adicta, que está totalmente llevada. Y en la misma historia clínica está señalando que decomisaron el aprovisionamiento que llevaba usted, que llevaba el muchacho. Se emitió una sentencia de carácter absolutorio sin lugar a duda. Porque había una perentoria, no tenían con qué buscar una responsabilidad penal si ya se había dado por sentado que el muchacho estaba mal psiquiátricamente, ni siquiera psicológica, psiquiátricamente y en un estado de salud deplorable. Jonathan. Gracias, doctor. Es que ahorita con el ejemplo que usted mencionaba sobre el chico que tenía problemas psicológicos o, bueno, como lo presentó, automáticamente se me vino a la cabeza que aquí en el barrio pues hay un señor que vende aromáticas y todo eso y tiene el mismo caso del niño que es medicado y el papá siempre que llega a la casa él ya está con episodios que él siente que, y él lo ha escuchado diciendo como ahí llegó el viejito, tengo que matarlo porque el viejito me va a matar, bueno, cosas que uno dice como esto ya es un caso crítico, pero ¿qué puede hacer una persona antes de que le pase lo mismo que a la señora? Porque pues el señor está, él es una persona ya de tercera edad y está, digámoslo así, contra la espalda y la pared porque no sabe qué hacer, a quién dejarle el niño que ya no es niño, creo que tiene como 18 años, 20 años, y uno dice, bueno, ¿cómo evitar que pase lo que le pasó a la señora? Trabajo social. No hay más, Jonathan. ¿De dónde? ¿De la alcaldía o del...? Tiene que acudir. La alcaldía tiene presupuestados estos eventos, pero también las comisarías de familia. De hecho, la remisión a la alcaldía se hace por parte de la comisaría de familia. Sí, señor. Porque el peligro sí es constante y tajante. Sí. Y de verdad que eso pasa. Y uno sí. Pues tiene su problema y uno va a decir, ¿qué va a juzgar? ¿Qué va a juzgar? Muchas gracias. Doctor. Vale. Sí. Gracias. Jason. Gracias. Doctor, buenas noches. Dos cositas. La primera que pues específicamente en el tema de la fiscalía en cuanto al tema de la absolución por el consumo de la persona, creería yo que dentro de la sentencia de absolución efectivamente no se puede dictar una medida donde esta persona la internen en una clínica para que tenga un posterior tratamiento primero. Si se demuestra que está mal psiquiátricamente, pasaría al escenario del inimputable y ese vendría siendo la consecuencia. Bien, otra cosa, doctor. Tengo un caso específico de un soldado, un subordinado, él fue, mejor dicho, esquizofrénico paranoide. Lo pensiona el ejército porque efectivamente él ya no puede seguir. En razón al tema de orden público vivido y demás se va. A él lo mantienen medicado y lo demás, pero el caballero toma bastante cervecita, tomaba. Específicamente, pues en alguna oportunidad golpeó a la mujer, le imputaron cargos por violencia intrafamiliar. El abogado de oficio o el defensor público, perdón, les dijo que él era esquizofrénico, pensionado. Hicieron caso omiso.
este personaje se toma unas cervecitas. Cuando digo unas cervecitas son 2, 3 canastas, porque el tipo lo conocí y el tipo tomaba bastante. En un momento le dio un ataque de paranoia y lo primero que ve es un hacha en una fama de pueblo, que usted entra y eso es una tienda de esquina, toma un hacha y asesina a una persona. La llevan efectivamente, el va y dice, sí, yo lo maté, porque él me iba a matar. Se lo lleva al juzgado, muy conocido en Yopal Casanare, le imputan cargos por el homicidio. El defensor público nuevamente dice, a este señor lo citaron, lo tenían que tener en una clínica, pero efectivamente no, porque es un tipo violento. Y pues lo condenaron a 18 años, le dijeron que aceptaron un preacuerdo para condenarlo a 18 años por el delito por el homicidio. Entonces, pregunta, efectivamente llevar a cabo un preacuerdo con una persona en estas condiciones donde el juez ni siquiera aceptó que llamaran a los psicólogos que lo valoraron en la Junta Médica de Retiro en el Ejército Nacional, efectivamente esto nos llevaría a un prevaricato y demás unas consecuencias haciendo este tipo de acuerdos con una persona inimputable. Hay herramientas jurídicas para poder sacar adelante el tema evitando el prevaricato, porque ya prevaricato tiene que ser una actuación inclusive ya con dolo. Y hay unas características especiales para el prevaricato. Aquí lo que podríamos observar, hay una circunstancia muy importante. La circunstancia demasiado importante es que tiene todavía muchos dientes el abogado para hacer valer una circunstancia de estas. Pero para poder llegar a hacer valer eso, es importante identificar si el estadio paranoide se presentó al momento de la comisión de la conducta, y eso solo se puede desde la ciencia. ¿Sí? Si en ese momento estamos llegando a decir y a poder probar que la persona actuó para ese instante como un inimputable, tiene que ser juzgado como un inimputable. Porque hay personas que sus trastornos son transitorios y simplemente por haber tenido trastornos transitorios no pueden llegar a ser exonerados de la consecuencia natural de una pena, porque no se puede identificar si lo hizo consciente o inconsciente. Ese es el primer escenario. Y desde ahí ya desprender absolutamente todos los mecanismos. ¿Qué era lo que tenía que haber hecho el defensor público? Exigir medicina legal. Valoración por parte de medicina legal, y ahí está la respuesta. Eso no era tomar la entrevista o escuchar en testimonio a los que lo habían dictaminado, sino simplemente con la historia clínica se remite a medicina legal y medicina legal se encarga el resto. Medicina legal, si ve viable, lo llama. Si no ve viable, simplemente con la historia clínica valora. ¿Listo? Profe, efectivamente ahí le hacen un dictamen de forense psiquiátrico con la sola historia clínica. Y ese dictamen es el que le ayuda al defensor para que pueda continuar ahí. Así es, tal cual. A veces en oportunidades para poder llegar a mirar si el estadio, si el momento de la comisión de la conducta se encontraba en grave su psiquis, sí se hace necesaria una valoración presencial. Y se llama con un examen psiquiátrico forense. Lorena. Hola, Lore. Sí, señor. Buenas noches. Yo tengo una cuestión. El tema de la inimputabilidad, en este caso psiquiátrica, se está utilizando una herramienta, es una herramienta muy común que usted está utilizando en este caso. Ejemplo, cuando hay el caso de un sospechoso en el cual le van a pugnar la pena más larga, el abogado apela e indica que su acusado presenta una enfermedad mental o lo realizó por inicios de alguna secuencia de depresión o alguna enfermedad mental que lo llevó a cometer el homicidio o a cometer el acontecimiento. En este caso, en muchas ocasiones investiga y supuestamente el diagnóstico que realiza, que es un diagnóstico previo, indica que el suceso que tuvo en este caso sí fue por inicios de alguna depresión o alguna enfermedad mental, y eso hace que la pena del individuo baje, no tome la misma pena, sino baje. Entonces, en este caso sería como casos de la inimputabilidad en Colombia, donde la salud mental no tiene un manejo adecuado y donde puede, como en este caso, haber corrupción para que en este caso se manipule sus diagnósticos, y en muchas ocasiones las penas se bajan por estos requerimientos que al final de cuando ya se va a pugnar la pena, apelan que fue por alguna enfermedad mental.
sin indicar ese diagnóstico al principio del caso. Muchísimas gracias. En efecto, son pocos los casos en los que prospera esta circunstancia, pero digamos que la exigencia probatoria es muy alta. Es muy alta para poder llegar a decir sí o no. Vuelvo y repito, es un episodio transitorio o permanente. Desde ahí se parte absolutamente todo el hilo que nos puede permitir llegar a concluir todo lo que nos acaba de decir Lore. Porque si la persona definitivamente estaba bajo totales sentidos al momento de la comisión de la conducta, vamos a tener problemas y graves, ¿cierto? Pero si es una persona que se va a mostrar que es imposible su capacidad cognitiva, ya vamos a poder descifrar circunstancias derivadas. Andrés. Buenas noches. Bueno, quería hacer varios aportes. El primero, frente a lo que estaban mencionando de las personas que tienen algún trastorno mental o algo así, que si inmediatamente la fiscalía podía ordenar reclusión o algo por el estilo, pues cuando la persona no ha cometido un delito o algo, desde mi experiencia, es bueno tener un seguimiento por parte de alcaldía, realmente lo manejan es por salud pública en cada localidad, cada nodo de Secretaría de Salud. Y hay un seguimiento para todo este tipo de población. Inclusive hay unos sistemas de vigilancia donde llevamos el reporte de todo este tipo de población, independientemente su trastorno y el nivel del mismo trastorno, ¿sí? Trastorno y enfermedades. Trastorno. Correcto, correcto, se lleva un seguimiento. A partir de allí, en el momento en que se genera de pronto algún delito con alguna persona de estas o alguna denuncia, inclusive por un tercero, no necesariamente por algún familiar, inclusive cualquier vecino, cualquiera de nosotros puede hacer una denuncia frente a una situación que encuentren en peligro, ejemplo, algún menor de edad, mencionaba algún compañero que el hijo de algún señor o algo por el estilo, puede hacer la denuncia. Pero esa denuncia no quiere decir que de una vez van a capturar a la persona, no. Allí lo que se hace es que envían al personal idóneo, en este caso, pues, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, etcétera, revisan el registro de la persona en los sistemas de vigilancia, cuál ha sido su evolución, su proceso, para poder determinar si sí lo van a recluir. No es tan fácil la reclusión. No es tan fácil porque, como usted lo indicaba en el inicio de esta charla del día de hoy, hay unos derechos fundamentales e inclusive para las personas con algún trastorno. Y aún así, teniendo el trastorno, si esa persona está medicada, está cumpliendo sus controles, está en un proceso exacto, controlada, en un seguimiento de salubridad o algo así, no es tan fácil que lo recluyan pues en una institución de estas. Eso requiere de unos antecedentes donde la persona haya agredido, no verbalmente ni psicológicamente, no, físicamente, donde se demuestre que realmente esta persona ha lesionado a otras personas. El hecho de que una persona de estas de pronto dentro de sus trastornos, pues se lo digo porque muchos casos tuvimos nosotros, de pronto se altere, grite, rompa cosas, pero finalmente no agredió a nadie, ¿sí? Entonces, hay veces interpretamos de eso y decimos, oiga, no, esta persona deberían recluir, la va a matar a alguien, pero realmente no es tan fácil determinarlo. Concluyo con lo siguiente, hay que hacer un seguimiento, tener en cuenta el seguimiento de la persona, la historia clínica que se lleva con esta persona para realmente determinar si sí pone en riesgo a otras personas. Hay muchos de ellos que inclusive ni siquiera agreden a la familia, pero sí agreden a otras personas. Tienen tan claro quién es su núcleo familiar que ni siquiera las agreden. Entonces, de pronto tampoco podemos llegar a estigmatizarlos hasta ese punto. No, y es muy gradual y muy diferentes. Cada una de las patologías son totalmente diferentes. Son mundos totalmente diferentes. Allí, frente a esto, siempre me he hecho una pregunta. Siempre identificamos los trastornos, digamos, psiquiátricos ante una persona cuando tiene demencia, cuando tiene alguna de estas situaciones que son más puntuales. ¿Y qué pasa con los alcohólicos? ¿Qué pasa con los que se emborrachan? Está demostrado científicamente que existe un trastorno allí. Claro, todos en algún momento hemos de pronto estado borrachos y demás, pero me refiero a esa situación donde las personas en sus borracheras ya presentan lagunas que ni siquiera se acuerdan de lo que hacen, ¿cierto? Y esos son tipos de trastornos que hay que tener en cuenta. Y ante estas situaciones que vemos que ya incluyeron el feminicidio y todo esto, hay muchas personas que se amparan frente, no, estaba borracho, tenía laguna, no sabía qué hacía. Allí, ¿cómo actúa, digamos, la parte penal? ¿Cómo se manifiesta esta situación? Déjame llegar al escenario cuando sea pertinente, todavía son las clases adelante,
Pero Ok. lo único que te digo es, no hay tarifa legal en Colombia. ¿Y qué quiere decir eso? Tenemos la creatividad de poder demostrar cualquier estadio importante que consideremos al interior de un proceso, siempre y cuando se respeten unas reglas de lineamiento judicial, jurídico, legal, constitucional. Es decir, pruebas bien aducidas. Después vamos a ver con tranquilidad de ese asunto, pero es muy importante lo que estás connotando. Jonathan. ¿Aló? Doctor, ¿me dio la palabra? Sí. Ah, gracias. No le había escuchado. Discúlpeme, yo estoy aprendiendo mucho, o sea, apenas estoy empezando a aprender del derecho penal, por ende tengo bastantes dudas a medida que preguntas a medida que vamos avanzando. Y no me quedó claro, una persona que tiene una enfermedad, por ejemplo, tengo el caso de una persona que tiene esquizofrenia paranoide, ¿sí? Leyendo aquí en el computador, eso es una, que es una enfermedad constante. Usted utiliza un término, creo que no es transitoria, sino que es otra. Permanente. Permanente, sí, señor. ¿Estas personas les aplica el Código Civil o hay alguna jurisprudencia diferente que se les deba aplicar o cómo se maneja este tipo de personas? O eso lo vamos a ver más adelante, no sé, discúlpeme la pregunta en Vamos este a ver momento. un poco adelante también con lo del compañero, sin embargo, sí hay aplicabilidad de norma penal, ¿vale? Lo vamos a ver. ¿Diferente Una o gran la misma? variedad. Es un tratamiento diferente. Ah, ok, gracias. Entonces, Jennifer. Jennifer, levantó la mano. Doctor, buenas noches. Tengo una inquietud. En una charla de psicología clínica que tuve hace un tiempo en el trabajo, nos decían que una persona con un trastorno mental era inimputable, a diferencia de una persona con una enfermedad mental, que eran dos situaciones totalmente diferentes. ¿Eso está aclarado en la norma o simplemente con el diagnóstico de un médico forense, de un médico legal, perdón? Médico forense. Pero el tema va más encaminado a si es trastorno mental transitorio y permanente. Ese es el escenario particular. Eso sobre la incidencia en la comisión de la conducta punible, porque hay diferentes tipos de trastornos y desde esa óptica es que vamos a mirar la responsabilidad que debe asumir la persona. ¿Listo? Entonces, porque de nada, vuelvo y repito, nada hacemos con que la persona sea diagnosticada con un trastorno, pero sea transitorio y justo para la comisión de la conducta esté bajo todos sus sentidos. Porque si es así la cosa, podríamos poner a delinquir fácilmente a los inimputables que tuviesen trastornos transitorios y vendrían siendo instrumentalizados para la comisión de conductas, más o menos lo que decíamos cuando usan niños para cometer conductas punibles. ¿Vale? Ok, doctor, muchas gracias. ¿Vale? Doctores, entonces, la escuela clásica nos trajo toda esa enseñanza de legalidad, de naturalismo, pero entonces nosotros ya vimos cómo ya esa enseñanza quedó para la escuela positiva y en la escuela positiva se trató de enmendar todos los errores de la escuela clásica y siempre se buscaba, doctores, mirar el factor de la ciencia conocida como criminología. Pero doctores, acá hay algo asombroso. El mayor representante de esa escuela es Cesare Lombroso. El tipo se hizo un estudio del berraco yendo a las cárceles y cogía a los criminales y les medía el cráneo, les medía los brazos, la altura, test de piel, sus dimensiones en la cara y decía, las personas con este estereotipo físico son proclives a cometer delitos, es decir, están llamados a que cometan delitos. Es una locura. Es una locura. Pero eso no lo hizo él por un capricho. Él tuvo un análisis de ciencia para llegar a esa conclusión. Sin embargo,
son los padres de nuestra criminología. Pero les voy a poner nada más y nada menos que el criminal nato de Cesare Beccaria Lombroso. Es algo que les va a encantar, doctores, van a mirarlo ustedes como, uy, juepucha, qué tipo tan audaz para poder llegar a analizar la prueba. Veámonos este corto videito. ¿Ven pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. 6 tipos de delincuentes. Teoría del criminal nato de César Lombroso. César Lombroso fue un criminólogo, antropólogo y médico italiano, que se acabó convirtiendo en uno de los representantes del positivismo criminológico y en el precursor de la criminología moderna. En 1876 publicó el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, donde clasificaba a posibles delincuentes según algunos de sus rasgos físicos, psicológicos y sociales. Si quieres conocer cuál era esta interesante clasificación, sigue viendo este vídeo. Número 1. El delincuente nato o atávico. El nacido para el delito. Es una persona determinada a cometer delitos por causas hereditarias. Es aquí donde Lombroso desarrolló su teoría del criminal nato, en la que afirma que el delincuente nato presenta signos de inferioridad orgánica y psíquica. Lombroso menciona que el sujeto no ha podido evolucionar, quedándose en una etapa anterior, y basándose en esta teoría, también denominada atávica, indica que este delincuente está en una etapa intermedia entre animal y hombre. Respecto a sus rasgos físicos, tiene un cráneo pequeño y un escaso desarrollo de las partes anteriores y frontales. Sin embargo, presenta un gran desarrollo facial y maxilar. Por otra parte, tiene una gran capacidad orbitaria, la frente hundida y un abultamiento en la parte inferior de la zona posterior de la cabeza. En cuanto a sus rasgos psicológicos, se trata de alguien muy impulsivo, insensible y sin remordimientos. Además, puede ser vanidoso. También describe características sociales de este delincuente, como que es supersticioso, le gusta hacerse tatuajes y tiende a los vicios. Número 2. El delincuente loco moral. Lombroso lo describe como antipático, poco social, muy egoísta, cruel y muy vanidoso. Es hábil en simular locura y es un delincuente desde la infancia o pubertad. También dice que no lleva tatuajes, puesto que es astuto y sabe que es una aplicación criminal. Respecto a los rasgos físicos, en este caso, el cráneo de estos sujetos no presenta diferencias respecto a los cráneos normales, pero coincide a veces con el delincuente nato en la mandíbula voluminosa y en la asimetría facial. Otro dato que aporta es que son sujetos de peso de igual o mayor a lo normal. Número 3. El delincuente epiléptico. Lombroso pensaba que la epilepsia era una señal de criminalidad, pero hacía dos distinciones entre la epilepsia real, en la que hay ataques, y la epilepsia larvada, que también era epilepsia, pero sin ataques. Lo define como un delincuente violento, agresivo, vanidoso, destructivo y con cambios de humor, y afirma que estos criminales son más peligrosos que los locos morales. Por lo general, comete delitos violentos y cuando lo hace, utiliza siempre armas blancas. Número 4. El delincuente loco. Aquí Lombroso distinguía entre los locos delincuentes, es decir, aquellos que son enfermos mentales
y que cometen un crimen sin saber lo que hacen, y los delincuentes locos, que son los que cometen un delito y luego ya enloquecen en la prisión. Dentro de estos últimos, los delincuentes locos, Lombroso los subdivide en 3 tipos. Alcohólico. Tiene una extraña apatía y es violento. Después de embriagarse, comete los delitos. Histérico. Lombroso dice de este tipo que es más común en mujeres. Se trata de personas egocentristas, mentirosas y con gran tendencia al erotismo. Matoide. Este delincuente sería aquel que no está loco, pero casi. Es decir, que está justo en la línea que separa la cordura de la locura. Es ético y ordenado. Sus crímenes son impulsivos y sufren de delirio persecutorio. Número 5. El delincuente pasional. Actúa por impulso, movido por sus pasiones. Lombroso sitúa la edad de estos sujetos entre los 20 y los 30 años. En cuanto a sus rasgos físicos, aquí Lombroso no hace una distinción, puesto que el cráneo de estos individuos no tiene datos patológicos. Sin embargo, detalla que en este caso, este criminal siente una gran conmoción después de cometer el delito, y que al contrario que los delincuentes comunes, no oculta el propio delito, sino que lo confiesa. Número 6. El delincuente ocasional. No tienen caracteres antropológicos criminales. Lombroso clasifica a estos delincuentes en 3 tipos. Pseudocriminal. Es aquel individuo que comete un delito que puede ser de 3 tipos. De manera involuntaria, sin perversidad, es decir, por necesidad, o por defensa propia. Criminaloide. El sujeto tiene cierta predisposición a cometer un delito, pero en condiciones normales no lo cometería. Solo lo comete cuando se da cierta circunstancia, incidente o se presenta alguna oportunidad. Habitual o profesional. Se refiere al delincuente que ha recibido una educación que le orienta hacia el delito. Combina actividades legales con delitos. Conclusión. La teoría del criminal nato fue muy criticada, pero también hay que tener en cuenta que fue el primer estudio científico que se realizó acerca de los delincuentes y ayudó a que surgiera la ciencia criminológica. Su clasificación sirvió durante bastante tiempo como herramienta para establecer el perfil de los delincuentes. ¿Conocías esta clasificación de los delincuentes? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinan, doctores? Que estamos llenos de delincuentes. Profesor, hay falta un criminal más peligroso de todos. Claro. Creo que podemos partir el antes y el después de este video. Hasta yo puedo ser criminal. Yo ya temo de mis amigos. No lo dudamos. Ya no se puede confiar en nadie. Exacto. Claro. En todos los perfiles estoy. Profe, de acuerdo. De cuello blanco y corbata. Recordemos levantar las manos, compañeros, gracias. Que de acuerdo al video y también a cosas de experiencia, estos perfiles han ayudado a resolver muchos casos. Pues, por ejemplo, yéndome a Estados Unidos, por ejemplo, el de Ted Bundy o Charles Manson, que estos perfiles han permitido especificar roles de cada persona y cuáles han sido sus modos operantes para los delitos. Gracias. Sí, claro, y de hecho, inclusive, por eso yo les decía que es el padre de la ciencia, es el padre de la criminología, porque desde la criminología, doctores, vista como ciencia, es que nosotros hemos podido desarrollar una verdadera investigación integral al interior de los procesos. Créanlo o no lo crean, doctores, en Latinoamérica somos los chachos
en investigación criminal. ¿Por qué? Por todas las circunstancias inclusive que ha pasado Colombia. Nos ha tocado evolucionar tanto que hemos sido muy buenos en esto. Sin embargo, a diario sabemos que cometemos errores, pero a diario sabemos que las grandes potencias también los cometen. No es por darnos un pase de tranquilidad, simplemente porque los errores en materia de modus probandi pueden llegar a existir, pueden llegar a pasar. ¿Listo? Jimmy. Profesor, súper interesante ese video. ¿Cómo se llama el señor? Había cerrado el micrófono. Lombroso. César Lombroso. En realidad se llama Cesare Lombroso. Así es que se pronuncia el nombre. Ese también se puede como vincular como con Sigmund Freud, ¿no? O sea, para el análisis de las personas y de la personalidad. Porque sí, efectivamente todas las personas, a mi criterio, tenemos un poco de locura y de esto. Pero hay momentos de que hay que se debe identificar la causa de esa explosión, de ese sentimiento en el momento de que la persona va a matar y eso. Sí, súper interesante esto. Sí, de verdad que avanzaron mucho. Profe, otra pregunta, ¿qué otros libros, o sea, aparte de Chechar, fue que dijo? César el Lombroso. Puedes leer a Enrico Ferri, que es también de esa escuela, y Rafael Garófalo. De Rafael. hecho, yo los tengo ya en la diapositiva si quieren Ok, publicar listo, para que lo observen. Ahí están ellos, ¿listo? Ah, listo, perfecto, gracias. Perfecto. George. Profe, no irnos muy lejos, como lo decíamos, no tenemos que irnos a Norteamérica, tenemos que irnos aquí a la 26 con Boyacá y a la Vigina, y tenemos una oficina de perfilamiento criminal, al servicio también de todos, ¿no? Porque eso es de todos. Entonces ahí la tenemos, ahí tenemos ya gente también que efectivamente se ha comido todos estos libros de Lombroso y de todas estas personas se los ha comido. Y efectivamente son las que han hecho los perfilamientos a muchos, más que todo es acto sexual, personas, ellos se dedican más que todo como a ese perfilamiento, pero están preparados para cualquier perfilamiento. Y máxime en los delincuentes seriales, ¿no? Es donde se amerita más el análisis de este tipo de circunstancias. Cuando se está cazando a un delincuente que comete varias conductas punibles, es el escenario idóneo. Máxime que es con la finalidad de evitar consecuciones de consumaciones posteriores. Efectivamente, profe, eso es la tendencia A, Siempre ellos van haciendo el estudio del perfil y con tendencia A, o sea, efectivamente tiene unos rasgos muy particulares, pero ¿cuál va a ser la tendencia, digamos, encontraron otro cuerpo? ¿Cómo está? Así, entonces ahí llega también el perfilador, porque ya también están llegando a esas zonas de los hechos para recolectar esas tendencias, esas particularidades que deja el delincuente. Muchas gracias y es totalmente cierto, George. Jonathan. Gracias, profe. Una pregunta, uno identificando como el tipo de delincuente, pues de una u otra forma también va como encontrando pistas de lo que pudo haber pasado, pero en un homicidio o algo. Pero quería preguntarle, por ejemplo, si una persona falleció hace 4 años, ¿uno todavía puede empezar algún proceso contra una persona o algo? Como una investigación de qué fue lo que pasó realmente, por qué falleció esa persona. Sí. No prescriben. Hay un estudio muy particular. De hecho, Jonathan, me hiciste acordar de un caso. Yo llegué a un despacho en el año 2011 y había un proceso que no se había archivado. Supuestamente estaba por muertes por establecer. Y llevaba 5 o 6 años la persona ya sepultada. Me llegó un familiar y me dijo, es que lo envenenaron. Esa fue la verdad. Y yo estoy seguro, fue por el tema de la herencia.
Yo le dije, tráigame un motivo documentado, importante, y yo ordeno exhumación de cadáver. Y se exhumó el cadáver. En la exhumación se logró detectar un ingrediente químico fue pucha, este que es tradicionalísimo, se me olvidó. ¿Arsénico? Cicuta. Y con eso se logró, el primer escenario hasta donde yo tuve el caso fue encontrar que sí había sido un homicidio. Hasta donde lo tuve no pude identificar quién fue el homicida. Sí, señor. Pero fue el primer paso. ¿Vale? Gracias, doctor. Yair. La cosa es que si lo creemos, pues... Ahí sí nada que hacer. Buenas noches. Bueno, viendo el video, hoy por hoy no solamente nos sirve la parte fisiológica del criminal, sino también las características de la víctima. Como usted lo venía diciendo, los casos seriales, esas víctimas, por lo general, esos asesinos seriales tienen un perfil como creado, y pues también por ese perfil uno puede estudiar también como tal a estas personas. Por ejemplo, se puede ver la conducta, la clase, clase socioeconómica, o sea, teniendo en cuenta no solamente la parte física, sino también la víctima. Se puede analizar también los asesinos en serie. Eso sí. De hecho, también se puede perfilar el tipo de víctima, eso es totalmente cierto. ¿Sí? Jason. Doctor, nuevamente, pregunta para el doctor y para Jorge. Efectivamente, yo puedo acceder a los perfilamientos, por ejemplo, en el tema de asesinos en series, porque pues me gusta leerlos, y fuera de ello, tengo entendido que una vez el proceso quede en firme y demás, pues yo ya puedo acceder a ellos. Pero puedo conocer más allá de las actuaciones de la DIJÍN dentro de un perfilamiento, específicamente uno que me ha tenido con muchísima expectativa, por ejemplo, el homicida de Monserrate. A veces ni siquiera reposan dentro de los expedientes. Sí, no, eso es, ahí sí para decirle es complicado, porque esos son estudios que ellos manejan internos, pero obviamente no sé hasta dónde, Exacto, el desarrollo investigativo. Es más, Jason, ¿sabe cuándo he visto yo que los ponen a ellos a que de pronto saquen algunas partes de las partes del estudio en los juicios? Porque digamos que ya el doctor empieza, digamos, si nos toca con Diego Felipe, entonces empieza, ¿y usted por qué tal cosa? ¿Y usted? ¿Y entonces por qué tal cosa? Y ahí es donde usted como empieza a dar como luces. Pero ya para llegar al fondo como tal, no es tan fácil. Pero de pronto, o sea, pues ya de pronto como información científica lo podrían compartir un perfilamiento. Por ejemplo, su merced me dice el científico X, o por ejemplo Jorge Giraldo es el científico y fue el que tuvo a cargo el perfilamiento, por ejemplo, de la persona que le digo de Monserrate. De pronto él en la parte científica nos podría dar a conocer eso para conocer detalles específicos de su comportamiento, lo demás. ¿Tendría que pasar algún tiempo? ¿Se podría? ¿No se podría? Es difícil. Jason, es muy difícil, y aparte de eso, que un estudio, cuando se lo dan, digamos, a la fiscalía, el estudio viene casi como con 7 vistos buenos, porque es un psicólogo el que le hace o sea, el que inicia, o digamos un funcionario, pero tiene que tener como 7 funcionarios, o sea, todos tienen que meter la mano ahí, y los vistos buenos bien, así responda solamente uno. Entonces creo que es complicado. Gracias, muy amable. Muchachos, me toca ya cortar. Leo 3 preguntas a Jonathan, David y Rosita. Doctores, hay una serie, les dije que más adelante iba a hablar de una serie para que la vieran en Netflix. Esto es política, no, propaganda no pagada, ¿no? Se llama Lupin. Van a encontrar como un investigador perfiló. Muy buena. Es muy buena. Buenísima. Perfiló. Sí, ya la vi. Ya, Perfiló. Lástima que es cortita. Un episodio. No, pero no ha 8 terminado. capítulos. Esperen que ya casi viene la nueva temporada.
Pero ahí ese es el típico caso de un perfilamiento. Analícenlo y verán. Dios los bendiga, que tengan una buena noche. Nos vemos el día de mañana. Gracias, profesor. Mañana, Doctor, buena noche. Mañana, profe. Gracias, Hasta mañana, profe. Chao, chao. Hasta mañana, profe, que se siga recuperando. Gracias. Profe. Chao, Gracias, profe, muy amable. Profe, muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias. Profe. Hasta mañana, profesor. Chao. Dime, ¿qué ibas a decir? Profe, quería hacerle ¿será que mañana o pronto pasado mañana podría hacerle una pregunta por interno sobre un caso que precisamente está relacionado con mi última pregunta? Claro que sí. No, escríbeme. Gracias. No. Bueno, listo, doctor, muchas gracias. Vale, chao.